La noche era densa, silenciosa, como si incluso los dioses del Nilo hubiesen contenido el aliento. Bajo el cielo estrellado del antiguo Egipto, las sombras se extendían por el Valle de los Reyes como dedos de arena arrastrados por el destino. Allí, entre montañas desérticas y la negrura de una tumba sellada, descansaba uno de los mayores secretos de la humanidad. Un niño convertido en faraón, un dios con rostro de oro, que murió joven y renació como mito. Muchos siglos después, cuando el polvo lo cubría todo y su nombre era apenas un eco, algo perturbó el reposo de los muertos. En 1922, una expedición británica liderada por Howard Carter rompió el velo del tiempo. Y cuando la luz de una linterna rozó por primera vez el interior de la cámara funeraria, los ojos del mundo quedaron fijos en una sola palabra: Tutankamón. Pero ¿quién fue realmente este joven rey? ¿Qué secretos ocultaba su breve reinado? ¿Y por qué su tumba estaba intacta cuando todas las demás habían sido saqueadas siglos atrás? La historia de Tutankamón no comienza con su muerte. Comienza mucho antes, en una época marcada por la herejía, la magia y el fuego de los dioses. Antes de que Tutankamón ascendiera al trono, Egipto había sido sacudido por un faraón rebelde, Akenatón. Este gobernante rompió con milenios de tradición religiosa y desplazó el culto a los dioses múltiples, imponiendo la adoración de un solo dios, Atón, el disco solar. Con ello, desató una guerra espiritual que dividió al imperio. Los templos de Amón fueron cerrados, los sacerdotes despojados de poder, y la capital fue trasladada a una ciudad nueva, Ajenatón, creada desde cero para honrar al nuevo dios. Fue en este entorno convulso donde nació Tutankatón, nombre que significa la imagen viva de Atón. Posiblemente hijo de Akenatón y de una de sus hermanas, Tutankatón llegó al mundo en medio de conspiraciones, mutaciones genéticas causadas por la consanguinidad y una crisis que se extendía por todo Egipto. Su infancia estuvo marcada por el aislamiento, por el peso de una revolución que no comprendía y por la sombra de un padre venerado y temido a la vez. Cuando Akenatón murió, el trono quedó en manos inestables. Durante un corto periodo, una figura enigmática conocida como Smenkhara gobernó Egipto. No se sabe con certeza si fue hombre o mujer, si fue el hermano, el amante o incluso la esposa de Akenatón. Pero su mandato fue breve, y en poco tiempo el trono pasó a un niño de apenas 9 años. Tutankatón. La figura del joven faraón fue moldeada por los adultos que lo rodeaban. Detrás del trono, manejando los hilos del poder, se alzaban dos figuras clave. Ay, un anciano cortesano con años de experiencia en la administración del reino, y Horemheb, un general ambicioso con deseos de restaurar el antiguo orden. Bajo su tutela, el joven rey fue obligado a renunciar a la herejía de su padre. Su nombre fue cambiado, de Tutankatón a Tutankamón, la imagen viva de Amón. El culto a los antiguos dioses fue restaurado. Las estatuas de Atón fueron derribadas, la ciudad de Ajenatón abandonada. Tutankamón, aún un niño, se convirtió en el símbolo de una restauración religiosa y política. Pero, ¿hasta qué punto fue realmente rey? ¿Y hasta qué punto fue un títere? Durante los años siguientes, Egipto trató de sanar sus heridas. Se reconstruyeron templos, se restablecieron las alianzas con otros pueblos y se intentó borrar todo rastro del período de Akenatón. A través de edictos cuidadosamente tallados en piedra, se anunciaba que el caos había terminado y que Maat, el orden universal, había sido restituido. Tutankamón, mientras tanto, vivía en el palacio, alejado de las decisiones de Estado. Su salud era frágil. Estudios modernos sobre su momia revelaron una serie de deformidades, un pie equino, una ligera escoliosis y posiblemente una enfermedad degenerativa que le obligaba a usar bastones. Se han encontrado más de 100 bastones en su tumba, cada uno cuidadosamente decorado, como si fueran extensiones de su cuerpo. Además, las pruebas de ADN muestran que padecía malaria y que probablemente sufría de necrosis ósea. No era el joven fuerte e idealizado de los frescos reales. Era un niño enfermo, atrapado entre deberes divinos y limitaciones humanas. En medio de esta fragilidad, Tutankamón se casó con Ankesenamón, su media hermana. Tenían aproximadamente la misma edad y juntos encarnaban el intento de legitimar la nueva dinastía tras la caída de los heréticos. Pero la tragedia no tardó en presentarse. La pareja tuvo al menos 2 hijas, ambas nacidas muertas. Sus diminutos cuerpos momificados fueron hallados en la tumba de su padre, una escena que refleja un dolor profundo, más humano que real. Los años pasaban y Egipto se estabilizaba. Pero el faraón, joven aún, no lograría ver la adultez.
Murió en circunstancias misteriosas alrededor de los 18 o 19 años. Hasta el día de hoy, la causa de su muerte sigue siendo un enigma. Algunos expertos creen que fue por una infección causada por una fractura en el fémur. Otros apuntan a la malaria cerebral. Y hay quienes sugieren un asesinato encubierto, un golpe de estado encubierto entre rituales y traiciones palaciegas. La muerte de Tutankamón abrió un vacío de poder. Ay, su viejo tutor, se apresuró a casarse con la viuda Anquesenamón para legitimar su ascenso al trono. Pero la reina, desesperada, envió una carta secreta al rey de los hititas, enemigos tradicionales de Egipto. En ella le pedía enviar a uno de sus hijos para casarse con ella y convertirse en faraón. Prometía que no se trataba de una trampa. El joven príncipe hitita, Sanansa, partió hacia Egipto, pero nunca llegó. Fue asesinado en el camino, probablemente por órdenes de Ay o Horemheb. La reina desaparece de los registros poco después. Es probable que haya sido forzada a casarse, encerrada o incluso asesinada. Ay reinó brevemente y luego fue reemplazado por Horemheb, el general que terminaría borrando todo rastro de Tutankamón, Akenatón y la línea herética. Así, el nombre del joven faraón fue eliminado de los registros oficiales. Su memoria fue condenada al olvido. Su tumba, pequeña y escondida, fue sellada sin pompa, como si nunca hubiera existido. Pero el destino tenía otros planes. Miles de años después, esa misma tumba olvidada sería la única que sobreviviría intacta. Oculta bajo los escombros de otra sepultura, la tumba de Tutankamón resistió a saqueadores, terremotos y al paso del tiempo. Cuando Howard Carter y su equipo la encontraron, fue como abrir una cápsula del tiempo. Dentro, el oro brillaba como si hubiera sido colocado el día anterior. Muebles, joyas, carros, juegos, armas. Todo estaba allí, detenido en el tiempo. Y en el centro de todo su sarcófago. 3 ataúdes, uno dentro de otro, como si intentaran proteger su alma a toda costa. El último, hecho de oro macizo, sostenía la momia del faraón, cuyo rostro estaba cubierto por la famosa máscara funeraria que hoy es símbolo de Egipto mismo. Pero ese descubrimiento no estuvo exento de misterio. Poco después de la apertura de la tumba, varios miembros de la expedición murieron en circunstancias extrañas. Lord Carnarvon, el mecenas del proyecto, falleció tras una infección por picadura de mosquito. La leyenda de la maldición del faraón se propagó como pólvora. Se decía que una inscripción advertía: la muerte vendrá con alas veloces para aquel que perturbe la tumba del rey. Aunque los científicos han desacreditado esa maldición, lo cierto es que el mito se instaló en el imaginario colectivo. Tutankamón, olvidado durante milenios, había vuelto no solo a la historia, sino al corazón de la cultura popular. Su máscara, con sus ojos almendrados y la sonrisa enigmática, es más que un rostro dorado. Es la imagen de la eternidad. Representa el triunfo de la memoria sobre el olvido, de la historia sobre el silencio. Pero aún quedan preguntas sin responder. ¿Por qué una tumba tan modesta para un rey? ¿Por qué estaba tan abarrotada como si hubiera sido improvisada? ¿Fue enterrado en la tumba de otro? ¿Fue realmente amado por su pueblo o simplemente una pieza reemplazable en un tablero político más grande? Lo cierto es que, aunque reinó apenas 10 años y no dejó grandes monumentos, Tutankamón cambió el destino de la arqueología, de la historia y del alma egipcia, porque en última instancia su vida corta se convirtió en una leyenda eterna. Cuando Howard Carter iluminó con su linterna los interiores de la tumba de Tutankamón, lo que descubrió no fue solo un tesoro, sino una historia detenida en el tiempo. Allí, en aquel espacio reducido donde las paredes parecían no haber oído ningún sonido en más de 3000 años, yacía una civilización entera encapsulada en oro, en laca, en estuco. Cada objeto hablaba. Cada vasija susurraba secretos del antiguo Egipto. El hallazgo no fue fruto del azar. Durante años Carter había trabajado bajo la financiación de Lord Carnarvon, un noble británico obsesionado con la egiptología. Cuando todo parecía indicar que no quedaban más tumbas por descubrir en el Valle de los Reyes, Carter insistió en buscar bajo una zona que había sido usada como campamento. Allí, protegida por capas de escombro y ocultada por el paso del tiempo, se encontraba la entrada a la tumba KV-72, la tumba de Tutankamón. La noticia del descubrimiento recorrió el mundo como un rayo. En una época aún fascinada por el orientalismo y las aventuras arqueológicas, la apertura de una tumba real intacta era como abrir la caja de Pandora. La prensa, los gobiernos, los museos, todos pusieron los ojos sobre Egipto. Y no pasó mucho tiempo antes de que el misterio se volviera tragedia. Poco después del hallazgo, Lord Carnarvon murió. Una picadura de mosquito en su mejilla se infectó.
y en cuestión de días falleció tras una fiebre repentina. Curiosamente, la luz eléctrica se apagó en el Cairo en el momento exacto de su muerte, según algunos testigos. Su perro aulló y cayó muerto en Inglaterra al mismo tiempo. O al menos eso contaban los diarios. A esta muerte se le sumaron otras. Varios miembros del equipo y personas relacionadas con la expedición murieron de enfermedades, accidentes o causas inexplicables. En pocos años, más de una docena de personas vinculadas al descubrimiento habían fallecido. Así nació una leyenda moderna, la maldición del faraón. Muchos afirmaban que los antiguos egipcios habían colocado hechizos o trampas espirituales para proteger a sus muertos. Se hablaba de venenos ocultos en las paredes, esporas de hongos letales en el aire de la tumba, o incluso de energías malignas liberadas al romper el sello sagrado del descanso eterno. Aunque la ciencia no ha encontrado evidencia concreta que respalde estas teorías, el miedo y la fascinación persistieron. Aún hoy, la idea de una maldición atrae más atención que cualquier explicación racional. Mientras tanto, el trabajo dentro de la tumba continuaba. Se necesitaron casi 10 años para catalogar y extraer todos los objetos que contenía. Había más de 5.000 piezas, camas, carros de guerra, estatuas, cofres, abanicos de plumas, maquetas de barcos e incluso alimentos. Era como si Tutankamón hubiera sido preparado para seguir viviendo después de la muerte. Todo lo que podría necesitar un faraón en el más allá había sido cuidadosamente dispuesto, y sin embargo, la tumba era extrañamente pequeña. Para hacer la sepultura de un faraón, su estructura era modesta, casi improvisada. Las paredes no estaban completamente decoradas. Las cámaras eran pocas, y la disposición de los objetos parecía apurada, como si alguien hubiera querido enterrar al rey cuanto antes, sin ceremonias. Esto llevó a una teoría inquietante, que la tumba no había sido construida para él. Algunos egiptólogos sugieren que era la tumba de una reina o de un noble menor, reutilizada tras su muerte repentina. Otros creen que había planes para una tumba más grande, pero que por razones políticas o logísticas se decidió enterrarlo rápidamente en otro lugar. El hecho de que algunas piezas del ajuar funerario lleven inscripciones borradas o modificadas refuerza esta idea. Una de las hipótesis más debatidas es que gran parte de los objetos funerarios de Tutankamón fueron reciclados de otras tumbas. Muchos artefactos llevan el nombre de otros faraones raspado o cubierto por el suyo. Esto podría deberse a una escasez de tiempo tras su muerte, o a una intención deliberada de borrar su memoria posteriormente, como hizo Horemheb. Y entonces está la máscara. La máscara funeraria de Tutankamón es, sin duda, una de las piezas más famosas de la historia del arte. Está hecha de oro macizo, incrustada con piedras semipreciosas y vidrio de colores, y representa el rostro idealizado del faraón. Su belleza es sobrecogedora, pero incluso esta obra maestra guarda secretos. Estudios recientes sugieren que la máscara pudo haber sido hecha para una mujer. Su forma y proporciones, así como algunas inscripciones internas, apuntan a que originalmente estaba destinada a una reina. Se cree que pudo haber sido adaptada para Tutankamón tras su muerte. Una vez más, el velo del misterio cubre incluso lo que parecía más claro. La momia de Tutankamón también plantea preguntas sin respuesta. Cuando fue descubierta estaba carbonizada en algunas zonas, con el cuerpo muy deteriorado. Durante el embalsamamiento parece que se usaron cantidades excesivas de aceites que al reaccionar con el aire en la tumba generaron un calor que dañó los tejidos. También hay evidencia de que su pecho fue removido, posiblemente por saqueadores o por el mismo proceso de momificación. Y luego están las heridas. Su pierna izquierda estaba fracturada, quizá por una caída o accidente. Algunos han sugerido que murió por complicaciones derivadas de esa fractura. Otros creen que pudo haber sido un golpe deliberado, un asesinato encubierto. Su cráneo presenta una leve fractura en la base, pero los estudios indican que pudo haberse producido tras la muerte o durante la autopsia antigua. Sea como fuere, el misterio de su muerte sigue abierto. Con los años las investigaciones se han multiplicado. Gracias a tecnologías como la tomografía computarizada y el análisis genético, sabemos más sobre Tutankamón que sobre muchos otros faraones. Sabemos que era hijo de Akenatón y de una hermana suya, cuyo nombre aún se debate. Sabemos que tenía una constitución débil, que padecía varias enfermedades y que murió muy joven. También sabemos que su linaje terminó con él. Después de su muerte, Egipto fue dirigido por figuras que no pertenecían directamente a su sangre. Y sin embargo, pese a su fragilidad, su escasa edad y la aparente irrelevancia de su reinado, Tutankamón es hoy el faraón más conocido del mundo. Paradójicamente, el olvido fue su mayor fortuna, porque al haber sido enterrado en secreto,
Su tumba no fue saqueada, y al haber sido olvidado por siglos, fue preservado hasta que el mundo estuvo listo para redescubrirlo. Otros reyes más poderosos, más longevos o más grandes han sido reducidos a polvo, pero Tutankamón, el niño enfermo, vive. Su legado ha trascendido la historia. Ha inspirado libros, películas, documentales, canciones. Ha generado debates científicos, teorías esotéricas y hasta fenómenos de cultura popular. Su imagen ha recorrido museos de todo el planeta y su historia ha llegado a millones de personas. ¿Qué otro faraón ha logrado tanto sin quererlo? Y aún así, la pregunta persiste. ¿Quién era él verdaderamente? ¿Un símbolo de restauración religiosa? ¿Una víctima de conspiraciones palaciegas? ¿Un joven atrapado entre las expectativas divinas y su propia fragilidad humana? Tal vez era todo eso. O tal vez era simplemente un muchacho obligado a gobernar un imperio cuando aún no comprendía el peso de su corona. Un joven que vivió bajo la sombra de su padre hereje, que amó a su hermana, que sufrió enfermedades, que perdió hijos y que murió sin comprender que siglos después su rostro sería inmortal. Hoy, cuando uno observa su máscara, no ve solo oro, ve la eternidad, ve la fragilidad humana convertida en símbolo eterno, ve un eco del pasado que aún resuena. Y es que Tutankamón, el faraón niño, no solo fue rey de Egipto, fue y sigue siendo el enigma que jamás morirá, porque mientras su historia siga siendo contada, mientras su tumba continúe fascinando y mientras sus secretos sigan sin resolverse por completo, él seguirá reinando, no sobre el Nilo sino sobre nuestra imaginación. A veces, la historia no necesita héroes grandiosos ni guerras épicas para ser recordada. A veces, basta con un niño silencioso, un rostro dorado envuelto en lino y misterio, y un silencio que duró más de 3 milenios. Tutankamón no buscó la eternidad. Fue enterrado a toda prisa, olvidado, desplazado en los registros oficiales de los faraones. Y sin embargo, en ese olvido encontró su inmortalidad. El polvo que cubrió su tumba fue su escudo, y el azar, su legado. La maldición que muchos temieron, tal vez no fue más que una advertencia malinterpretada. El pasado nunca muere, siempre regresa, y cuando lo hace, lo cambia todo. Hoy, cuando los ojos del mundo lo contemplan aún, cuando su historia resuena en museos, documentales y sueños, entendemos que la verdadera maldición no era para los vivos, sino para el olvido mismo. Porque gracias a él Tutankamón ya no es solo un nombre entre jeroglíficos, es símbolo, es mito, es recuerdo eterno. Si este viaje a las entrañas del antiguo Egipto te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Aquí descubrirás más secretos ocultos, historias fascinantes y los enigmas que la historia no terminó de contarnos. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima travesía al corazón de la realeza, las leyendas y el misterio.